Hola a todos, soy Alicia Gordillo. Bienvenidos a la Masterclass de Suplementación y Salud Personalizada. En la charla que veréis a continuación sobre cronobiología, trataremos conceptos que quizá ya conozcáis, pero que no hayáis visto nunca desde el punto de vista cronobiológico. Entenderéis que el qué y el cómo son importantes, pero que el cuándo tiene una enorme repercusión sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestra salud en general. Así que empezamos, espero que os guste y que disfrutéis. Empezamos la clase con una diapositiva que muestra los distintos ámbitos en los que podemos actuar con la cronobiología. Aquí veis reflejadas algunas de los parámetros fisiológicos que muestran ritmicidad circadiana. Por ejemplo, en la parte de la derecha veis toda una serie de variables que tienen una periodicidad de 24 horas, desde la vigilancia, la memoria de trabajo, la temperatura corporal, la melatonina, el cortisol. Vemos que la fuerza muscular es mayor por la tarde junto con la flexibilidad, mientras que, por ejemplo, la atención, la máxima velocidad de respuesta, la máxima coordinación la tenemos por la mañana. Definamos cronobiología, que es la ciencia que va a estudiar todos estos ritmos y los procesos de sincronización que se producen a distintos niveles, desde el orgánico, el celular, el tisular, y que después se va a reflejar justo en la periodicidad de todos estos parámetros en nuestras emociones, en nuestras conductas, en nuestros procesos fisiológicos. Askov y Colin Pietrich son los padres fundadores de la cronobiología. Pietrich destaca por sus estudios en Drosophila, que demostraron que los relojes endógenos no solo existían en plantas, sino también en animales. Nos centramos en el ciclo circadiano. Veis que hay dos parámetros importantes que hay que aclarar. Está el ritmo sincronizado, que es el que dura 24 horas y que es el que actúa en sincronización con el medio ambiente y que marca exactamente esas 24 horas. Sin embargo, si nosotros estuviéramos aislados de cualquier señal ambiental externa, nuestro ritmo endógeno no marcaría 24 horas, sería un poco más largo, en torno a los 25 o 33 horas, de tal manera que tenderíamos a acostarnos más tarde cada día y a levantarnos más tarde cada día. Por eso es tan necesario que haya una sincronización con las señales ambientales, sobre todo la luminosidad del día, que lo que hace es adelantar nuestro reloj endógeno ubicado en el núcleo supraquiasmático a nivel hipotalámico y que hace que marquemos 24 horas como ciclo circadiano. Los estudios en cronobiología y la monitorización de este tipo de variables se basan en el aislamiento de voluntarios de modo que no tengan ningún tipo de contacto con señales ambientales externas. Y los pioneros en este tipo de estudios fueron Askov y Weber, que en el 1965 realizan este tipo de estudios en búnkers de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenéis la entrada al búnker, la pantalla de monitorización de las variables, entre ellas temperatura corporal, ciclo vigilia-sueño, alimentación y variables cognitivas, la estancia donde residía, por ejemplo, el voluntario aislado completamente, incluso por semanas. Y se llegó a la conclusión de que, como os decía y os adelantaba anteriormente, que aunque no sepamos qué hora es ni tengamos referencias temporales sobre la noche y el día, nuestro cuerpo de manera innata marca un ritmo de aproximadamente 24 horas. Hace nada, aproximadamente hace un mes, a finales de mayo, sale esta noticia sobre una investigación de la Universidad de Murcia, donde existe el mayor centro de cronobiología a nivel nacional y donde monitorizan a un voluntario de 40 años durante aproximadamente 10 días con toda una serie de parámetros, entre ellos pues actividad psicomotora, variables más cognitivas, temperatura, ritmo de sueño, y todos ellos tendieron a retrasarse cada día. De tal manera que se vuelve a evidenciar que el sistema circadiano debe resetearse todos los días, ya que su periodo no es exactamente de 24 horas. Y esto manifiesta que es importante esta sincronización para que nuestros órganos y nuestras funciones fisiológicas tengan una correcta organización temporal. A nivel evolutivo, ¿qué fue tan importante para que estos ritmos biológicos se marcaran en nuestro ADN? Pues que permitieron una ventaja evolutiva enorme al poder anticipar cambios periódicos que acontecían a nivel ambiental.
De tal manera que los ritmos biológicos evolucionaron como adaptación a los ciclos diarios y estacionales del ambiente, a la luz, a la temperatura, a la humedad y a las actividades rítmicas de predadores, competidores y ahora obviamente a la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, el prever la llegada de la primavera o del invierno marcaba las fases de reproducción de los animales salvajes porque principalmente no tendría sentido criar o tener crías en invierno cuando, por ejemplo, va a hacer frío y no va a haber comida. Adelantamos los parámetros que definen los ritmos biológicos porque nos va a ayudar a entender los conceptos que vienen después. Si un ritmo circadiano está caracterizado por una periodicidad de 24 horas, pues obviamente su perfil será definido por este tipo de onda inusual. Aquí hay varios parámetros importantes. Por ejemplo, el periodo, que es el tiempo que pasa desde que la variable medida alcanza su máximo hasta que lo vuelve a alcanzar. Por ejemplo, en el ciclo circadiano de 24 horas, pues una variable alcanzará su máximo cada 24 horas. La amplitud es otro parámetro importante. Además, se ha visto que la amplitud, que es la distancia entre la medida media de la variable y su máximo, es un marcador de juventud y que a lo largo de la vida y conforme vamos envejeciendo, lo que se hace es disminuir su amplitud. Tenemos también la acrofase, por ejemplo, la acrofase de la temperatura periférica nos marca el cronotipo, en el sentido de tenemos una mayor tendencia a levantarnos antes y acostarnos antes, o por el contrario, somos vespertinos y tendemos a acostarnos más tarde y nos cuesta levantarnos pronto. Entonces, son parámetros que veréis nombrados en la mayoría de las investigaciones que se hacen sobre cronobiología, y dos parámetros también importantes son la frecuencia o la estabilidad intradiaria, que es decir, mientras un periodo sea más corto, pues más frecuente será. Y la frecuencia o estabilidad interdiaria, quiere decir, no es solo importante tener rutinas constantes que marquen y bien definidas que a lo largo del día, sino que éstas se repitan a lo largo de la semana. Como ejemplo, aquí tenéis la gráfica de temperatura central y periférica que se usa para investigar los ciclos circadianos y la salud circadiana. La comparativa, en azul tenéis la curva que define la temperatura central con respecto a la temperatura periférica. Actualmente se usa muchísimo más para control circadiano la temperatura periférica simplemente porque es más fácil de medir. Se pone un sensor de temperatura en la muñeca y permite una monitorización larga y continua del individuo, mientras que la temperatura central era muchísimo más complicado de monitorizar porque hay que hacer mediciones periódicas con sondas rectales en el paciente, lo que resulta muchísimo más incómodo. Pero aquí hay varios aspectos interesantes. La temperatura periférica, que es la línea roja, veis que tiende a elevarse o es más elevada durante la noche porque marca la inducción del sueño. Hay una zona de máximo despertar donde la temperatura periférica se mantiene baja, todavía no ha empezado a subir, y por el contrario, la temperatura central todavía es relativamente alta y aquí prácticamente es imposible que nos quedemos dormidos. Esta franja de máximo despertar oscila en torno a las 7, 9 de la noche. Después hay un punto fundamental sobre las 12 de la noche, donde, como veis, aquí la temperatura central empieza a descender, mientras que la temperatura periférica empieza a aumentar. Aquí, bueno, pues es normal que podamos tener ataques profundos de sueño. Rápidamente vamos a ver cómo se evalúa la salud circadiana. Esto lo vamos a ver con profundidad en el máster de suplementación y nutrición integrativa de la ESI, donde en el módulo 22 está asignado a la cronobiología. Aquí diremos simplemente unos pequeños matices, como os comentaba. Este es el reloj de pulsera o el sensor que puede monitorizar la temperatura, pero también los hay que pueden monitorizar las pulsaciones por minuto para darnos información sobre los cambios de actividad-reposo que surgen a lo largo del día y a lo largo de la semana.
Y a través de esta información podemos trabajar con el índice de dicotomía, que es uno de los parámetros más fiables y de mayor uso y relevancia clínica, donde nos da un parámetro entre la actividad registrada de noche y la actividad registrada de día. Un porcentaje inferior al 97,5% en este índice de dicotomía marca una cronodestrucción y se ve que incluso en pacientes con cáncer apenas recibida la quimioterapia, este índice de dicotomía puede incluso invertirse. Quiere decir, se puede registrar una actividad mayor por la noche con respecto a la actividad que se registra por el día. Con respecto a las mediciones de las salidas del reloj interno, quiere decir las variables que por este funcionamiento endógeno que tenemos a nivel biológico marcan una periodicidad, pues como ya hemos visto, la temperatura periférica, la melatonina, el cortisol. Veis cómo la melatonina y el cortisol tienen prácticamente un perfil contrario, mientras la melatonina tiene su máximo en el centro del sueño, que es el centro del sueño, el sueño más reparador en torno a las 2, 4 de la mañana. El cortisol se eleva inicialmente sobre las 6, 7 de la mañana, mientras que sus mínimos se obtienen por la noche. Dicho esto, vamos a comparar o a definir conceptos como es la constancia dinámica, que está asociada a la salud circadiana, y la cronodisrupción. Fijaros en estas dos imágenes, una sintonía y una sincronía completa con nuestro ambiente hace que nuestra salud circadiana sea mayor, exponernos a una luz natural por la mañana y evitar luces artificiales, actividad e ingestas mayores en la noche puede llevarnos a una cronodisrupción, de tal manera que la constancia dinámica lo que significa es que a lo largo del día y la semana nosotros tenemos que tener hábitos constantes y bien marcados, quiere decir que haya una diferencia muy marcada entre la luz a la que estamos expuestos por el día y la oscuridad de la noche, a la ingesta que hacemos durante el día y el ayuno de la noche, y a la actividad que hacemos por el día y al reposo de la noche. Si estos contrastes no son los que deberían, ya nos vamos hacia una situación de cronodisrupción, donde existe una desincronización entre los ritmos internos y los ciclos ambientales. De tal manera que lo que se hace es perder amplitud, quiere decir, se pierde contraste entre la mañana y la noche, el ayuno y la ingesta, el reposo y la actividad, se fragmentan los ritmos y hay una alteración bioquímica, fisiológica y comportamental. Fijaros aquí la imagen ambiental que nos llevaría a una cronodisrupción segura. Luz artificial, sistemas informáticos, trabajo por la noche, café, ¿no? Entonces hay que reflexionar un poco sobre los hábitos de vida que llevamos. ¿Cuál es la organización general del sistema circadiano? A nivel molecular, la periodicidad que observamos se refleja también en la expresión génica. A nivel de una organización general, vemos que existe un reloj central que está ubicado en el hipotálamo a nivel del núcleo supraquiasmático y que este reloj central es el director de orquesta de otros relojes periféricos que existen en órganos. Tejido adiposo tiene un reloj biológico que incluso funciona de manera independiente con respecto al núcleo, al reloj central, pero en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en el riñón hay este tipo de relojes periféricos. ¿Y cómo se sincronizan? Hemos dicho que el reloj central es como si funcionara un poquito mal y necesita la sincronización ambiental. Bueno, pues hay señales ambientales que actúan como sincronizadores. La más potente, la luz ambiental, pero también los horarios de las comidas, cuando comemos, cuando ayunamos, la actividad, cuando realizamos ejercicio físico y cuando estamos en reposo, y el sueño. ¿Vale? Entonces, la luz, sobre todo, ahora lo veremos, transmite su información hasta el núcleo supraquiasmático y a través de la glándula pineal, controla la secreción de la melatonina, que es una de las que van a controlar el ritmo vigilia-sueño. La sincronización interna se puede realizar por dos vías, una vía directa, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, y otra vía indirecta, que es la hormonal, quiere decir hormonas dependientes, por ejemplo, del hipotálamo, de la hipófisis, del tiroides, del paratiroides, del páncreas, de las gónadas.
de tal manera que nuestros órganos rigen su actividad en función de nuestros ritmos biológicos y aunque algunos más influenciados por el reloj central y otros más influenciados por sus relojes periféricos. Esta diapositiva es muy densa, hay mucha información, pero como os digo, lo profundizaremos mucho más durante el máster. Pero como os comentaba, ¿cómo va a transmitir la información, la luz hacia el cerebro? Bueno, pues sabéis que a nivel de retina tenemos dos tipos de capas, unas donde predominan conos y bastones y otras en las células ganglionares donde tenemos un elemento fotosensible que contiene melanopsina. Bueno, pues la melanopsina realmente actúa como un fotorreceptor de intensidad, quiere decir, no está especializada en transmitir información para la formación de la imagen, sino que lo que va a hacer es transmitir vía nervio óptico la intensidad de la luz hacia el hipotálamo vía retino-hipotalámica, de tal manera que lo que hará es controlar y regular la secreción de melatonina a nivel de la glándula pineal, que como sabéis está inhibida por la mañana, pero se activa por la noche. La melatonina tiene dos funciones importantes. Una, marcar el reloj diario, quiere decir, hacernos entender si es día y noche, pero también marcar el calendario, quiere decir, diferenciar entre las estaciones. Es importante el efecto biológico que tiene la luz azul, que es potentísima a nivel biológico para nosotros, principalmente porque la melanopsina tiene su máxima absorción en el rango de longitud de onda donde emite el azul. Este libro es muy bonito, vamos a un aspecto más histórico en At Dates Close, Night in Time Pass, de Roger Erich. Lo que hace es indagar a nivel histórico en la era preindustrial, se centra en la época de 1500 hacia 1570, sobre los hábitos del dormir que tenía la sociedad. Y hay razones importantes para pensar que el sueño fragmentado fue el patrón natural del sueño humano en condiciones de oscuridad antes de la preindustrialización, ¿de acuerdo? Esto vuelve a repetirse cuando un médico psiquiatra, Thomas Ware, realiza en los años 90 experimentos recreando el sueño prehistórico, quiere decir en ausencia total de luz artificial, y se ve que los sujetos llegaban incluso a estar 14 horas en la cama con el siguiente ritmo: 2 horas despiertos hasta dormirse, 4 horas durmiendo, una vigilia de 2 o 3 horas para volver a dormir durante otras 4 horas. Además, se observaba que el momento del despertar era muchísimo más relajado y tranquilo con respecto al que tenemos en la actualidad, donde realmente a nivel cronobiológico es uno de los mayores momentos de estrés el paso del sueño a la vigilia. Esto nos tiene que hacer reflexionar. El sueño fragmentado de las sociedades preindustriales y de culturas primitivas no occidentales está relacionado con la ausencia de luz artificial, que es nuestro estado natural. Durante el máster veremos cómo la composición de la luz de la luz artificial a la que estamos expuestos ha ido variando enormemente, no solo en intensidad, sino también en composición, siendo la componente azul la que más predomina y justo aquella que es la que mayor acción biológica tiene sobre nuestro sistema central. De tal manera que consideremos que cada vez que encendemos una luz estamos, sin ser conscientes de ello, tomando un fármaco que afecta a cómo dormimos. Reflexionamos, por tanto, sobre el efecto biológico de la luz. Mirad estas imágenes y reflexionar un poco sobre qué impacto puede tener en nuestra sincronización con el ambiente y en nuestra salud circadiana el trabajar, por ejemplo, en un ambiente como el que se refleja en la foto de la derecha, con luz completamente artificial, o pasar 8 horas de trabajo en ubicaciones donde haya luz natural, con amplios ventanales. Lo mismo sobre el ambiente hospitalario, quiere decir qué repercusión incluso en la buena respuesta a los tratamientos o a la recuperación del paciente puede marcar una diferencia entre estar hospitalizado en este tipo de estancias, de consultas, la segunda por
por la izquierda, a estar hospitalizado en este tipo de habitaciones, ¿no? Con luz natural. Ojo con los hábitos nocturnos, con la polución artificial que invade nuestras ciudades, con el uso de dispositivos móviles por la noche. Actualmente ya empiezan a predominar estas funciones nocturnas que lo que hacen es un poco, que no están realizadas para que veamos mejor, sino para aminorar y amortiguar la acción de cronodestrucción que tiene este tipo de dispositivos por la noche. Pasemos también al mecanismo molecular. Ya habíamos dicho ya habíamos hablado sobre el sistema general, pero vamos a la base molecular, para que entendáis que la expresión génica tiene una periodicidad que después se refleja también en todo lo que observamos: conductas, emociones, fisiología, metabolismo. Entonces, a nivel del reloj central, tenemos relojes, tenemos genes reloj, que se agrupan en dos tipos: unos activadores, que lo que hacen es adelantar o potenciar el reloj, mientras que están el pool de genes inhibidores, que lo que hacen es retrasar el reloj. Bueno, pues lo que se hace o lo que se instaura es un baile de retroalimentación negativa y positiva entre estos dos grupos de genes, que marcan que la expresión, por ejemplo, en este caso del BMAL, que es uno de los genes activadores junto al clock, marque una periodicidad de 24 horas, como veis aquí reflejada en la monitorización a lo largo del día del RNA mensajero y de la proteína BMAL. Aquí interviene también, o hay una conexión con la nutrigenética. Por ejemplo, el clock o mutaciones a nivel del gen clock están muy relacionados, por ejemplo, con la obesidad. El gen REVER está asociado también con una tendencia a que los individuos con una determinada variante genética de este gen tengan una mayor predisposición a moverse menos y a moverse si se mueven por la tarde. Y el PER, que por ejemplo está muy implicado incluso en la duración del sueño, que tiene una componente genética. El que durmamos más o menos está también asociado a este tipo de información genética que heredamos, ¿no? Os dije que había dos fechas importantes en la cronología. La segunda es la del 2017, cuando se da el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a estos tres científicos americanos, justo por eso, por dilucidar los mecanismos moleculares que están a la base de nuestros relojes biológicos. El cronotipo viene marcado en un 70% por los genes. Sabéis que existen cronotipos matutinos, vespertinos. Se han llegado a determinar incluso más de 200.000 variantes de cronotipo, pero a nivel estadístico todas caen en esta curva de Gauss a nivel poblacional, donde veis que la mayoría de la población va a encuadrarse en cronotipos intermedios, donde pues a lo mejor podemos irnos a dormir en torno a las 10 de la noche y levantarnos en torno a las 6, 7 de la mañana, pero hay cronotipos muy extremos, desde los matutinos extremos, que llegan a irse a dormir incluso a las 9:30 para despertarse a las 5:30, o los cronotipos vespertinos extremos, que son los que más dificultad tienen y más problemas pueden tener de adaptación laboral, de riesgo de síndrome metabólico, de hipertensión, etcétera, porque tienden a irse a dormir sobre las 2 de la noche, y su máxima actividad o su máximo despertar tendría lugar en torno a las 10. Entonces, bueno, van un poco en contra de los horarios laborales que marca la sociedad actual. Considerad que, por ejemplo, si veis en esta gráfica que monitoriza la temperatura a lo largo del día, veis que el cronotipo tardío, que está en azul, adquiere su máxima o alcanza su máxima temperatura en torno a las 8, con respecto al cronotipo intermedio, que es el verde, que la alcanza en torno a las 12, 1 de la mañana.
Hemos dicho que el cronotipo tiene una marcada heredabilidad. ¿Esto cómo se supo? Pues se empezó a indagar sobre si realmente estamos predestinados. Quiere decir, nosotros heredamos nuestra salud circadiana, podemos hacer algo para mejorarla, podemos evitar la cronodisrupción. Y bueno, y sabéis que los estudios en gemelos han servido para dilucidar el porcentaje de ambientalidad o de heredabilidad que tienen las variables que en ese momento se estudian, ¿no? Se estudian gemelas monocigóticas o dicigóticas. En estas gráficas veis, estos son pares de gemelas, este es un par, este es otro, este es otro. Las gráficas de la izquierda son gemelas monocigóticas, quiere decir están compartiendo no solo ambiente, sino también genoma, mientras que la columna de la derecha muestra gráficas de gemelas dicigóticas, quiere decir, han compartido incluso ambiente embrionario, placentario, pero no tienen un mismo genoma. ¿Veis cómo, por ejemplo, en este caso están monitorizando la temperatura periférica? En el caso de las gemelas monocigóticas, los perfiles son prácticamente idénticos, incluso coinciden cuando hay patrones alterados de cronodisrupción en los parámetros, es decir, también heredan no solo los patrones correctos, sino también los patrones alterados. Con respecto, sin embargo, a las monocigóticas, veis cómo ya hay muchísima mayor variabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto, a través de estudios también de correlación, marcó que, como os decía, el cronotipo, que va marcado por la acrofase de la temperatura periférica, tiene una enorme componente genética, ¿de acuerdo? Aquí en esta gráfica veis también otros de los parámetros que ya hemos comentado, la acrofase, la estabilidad interdiaria, la intradiaria, y en definitiva lo que se concluye es que, como os decía, la acrofase como hora de máxima temperatura tiene determinación genética y marca el cronotipo con una heredabilidad del 70%. Otras características, como es el valor medio de temperatura, el mesor, la amplitud y la variabilidad interdiaria, tienen una mayor influencia ambiental y eso quiere decir que sobre ellas podemos actuar. Hemos comentado la conexión que hay entre la cronobiología y la nutrigenética, porque dices, bueno, heredamos determinados patrones cronobiológicos, entre ellos el ritmo circadiano, el cronotipo. Pero la nutrigenética nos dice, bueno, la interacción entre el gen y el ambiente puede ayudarnos a modificar y a cambiar nuestra predestinación, ¿no? Pero es que la epigenética va más allá, porque está a caballo entre el determinismo genético y la libre elección que tenemos de padecer o no determinadas enfermedades. Se ha visto que hay patrones de metilación de ADN alterados, por ejemplo, en el gen reloj clock, no solo en cáncer, sino también por ejemplo, en obesidad. De hecho, se ha llegado incluso a asociar mayores porcentajes de metilación del gen clock a conductas alimentarias. Quiere decir, atracones, por ejemplo, pueden llegar a producir un 19% más de metilación del gen con respecto a un comportamiento alimentario normal. Y el picoteo entre horas o el picoteo por aburrimiento puede también provocar que nuestro ADN a nivel del gen clock pueda estar alterado incluso 3 o 4 veces. Para que veáis un poco la importancia, la metilación, como sabéis, permite actuar sobre la expresión génica, no cambiar el contenido de la información genética, pero sí regular cuando un gen puede o no expresarse, porque lo que hacen es meter un capuchón de metilos que lo que hacen es impedir la unión del promotor a la secuencia promotora del gen y evitar su expresión, ¿de acuerdo? Vamos a la cronodisrupción, que sucede cuando perdemos la sincronización de nuestros relojes entre ellos y entre nuestro medio ambiente, pues lleva a un agravamiento de enfermedades que ya se padezcan y al aumento del riesgo de padecerlas, por ejemplo, en el envejecimiento prematuro, en el cáncer, en la obesidad, en las enfermedades cardiovasculares. Y como os decía, este fallo puede suceder bien
por una falta de sincronización con nuestro medio ambiente, o bien porque sí el reloj central esté sincronizado, pero haya un problema a nivel de la sincronización que ocurre entre el reloj central y los relojes periféricos que están en los distintos órganos. Un ejemplo, por ejemplo, del ritmo circadiano de presión arterial. Se sabe que las 9 de la mañana es una hora de máximo riesgo a nivel cardiovascular y está justo relacionado con el ritmo circadiano que presenta esta presión arterial. Lo normal es el DIPER, quiere decir que nuestra presión arterial sea menor durante la noche. Pero ¿qué sucede? Que hay perfiles en los que se encuadran determinados individuos, como es el RISER y el DIPER extremo, en los que el riesgo de mortalidad cardiovascular aumenta en un 20%. El RISER se caracteriza porque tiene el patrón inverso de un patrón saludable a nivel de presión arterial, es decir, tiene la presión más elevada por la noche, y el DIPER extremo significa que se caracterizan no porque tengan la presión muy elevada por la noche, sino que la diferencia entre los valores de presión diaria y los valores de presión nocturna son tan acusados que les meten en un grupo de riesgo. Aquí, por ejemplo, veis en esta gráfica la incidencia de ictus, veis cómo en los risers se dispara, en los DIPER extremos también, mientras que en el patrón normal de presión arterial pues, se mantiene bastante controlado. El horario, como os decía, la incidencia de enfermedades cardiovasculares y horario, se ve que el mayor número de infartos de miocardio y de ictus hemorrágicos ocurren por la mañana. Bueno, pues la imagen lo dice todo. Otro ritmo circadiano, el ritmo circadiano del cortisol, que viene alterado la cronodisrupción que viene provocada por la obesidad. Fijaos, aquí es que se reagrupa todo: obesidad, picoteo, luz artificial. No sé si es peor que se quede dormido cuando tiene que estar concentrado o que sea un trabajador a turnos. Pero bueno, la imagen es bastante significativa, pero quedaros con el dato de las gráficas que se muestran en la parte derecha. El aplanamiento total de la obesidad del ritmo de cortisol, que es paralelo a como si estuviéramos sufriendo un estrés extremo. Aquí veis adultos con y sin obesidad. Las mujeres obesas están reflejadas en la línea un poco más oscura, mientras que las mujeres en normopeso son la línea gris. Bueno, un dato interesante: está monitorizando, como veis, la temperatura de la muñeca, quiere decir temperatura periférica. ¿Veis este pico? Como en las mujeres obesas, este aumento de la temperatura de la temperatura periférica que ocurre en torno a las 5 de la tarde, desaparece en las mujeres obesas. Bueno, este marcador, este aumento de la temperatura periférica, ¿cómo se refleja? Bueno, pues es la famosa siesta. Quiere decir, en esas horas tenemos pues la necesidad de dormir 20, media hora de siesta, porque es fisiológicamente correcto y es un marcador de salud circadiana. Además, se ha comprobado que igual que el cronotipo tiene una fuerte determinación genética, está marcado en nuestros genes, también la siesta, a la hora de la siesta, no es una necesidad marcada por el medio ambiente o por la cultura, sino que realmente nuestra fisiología la necesita. Es decir, que siempre que sea posible tendríamos que intentar dormir ese periodo de 20-30 minutos en torno a las 4 o 5 de la tarde. Y que, como veis, en obesidad y en otros muchos patologías, este pico marcador saludable de buena salud circadiana desaparece. Con respecto al cortisol, fijaos aquí, o sea, aquí se está monitorizando personas con obesidad, con sobrepeso y con normopeso. La obesidad es la línea más oscura y veis cómo la amplitud está completamente perdida. Es decir, los cambios de cortisol de la mañana a la noche pues prácticamente no existen. Existe un aplanamiento total del ritmo y es equiparable al estrés extremo que sufren aquellas personas que han perdido familiares muy cercanos. Estamos hablando de madres que han perdido a un hijo, etc. O sea, estamos hablando de que la obesidad provoca un estrés extremo y esto se refleja a nivel con una cronodisrupción brutal.
Otro ejemplo en cáncer, que veremos también en el máster, los relojes biológicos en el cáncer están completamente rotos, sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a quimioterapia. Esto abrió toda una vía de investigación sobre la cronoterapia modulada, que profundizaremos durante el máster. Aquí, por falta de tiempo, simplemente adelantaros la hipótesis o el rol de la melatonina. Se sabe que en pacientes con cáncer hormonodependientes los niveles de melatonina en sangre están bajos, y esto puede estar asociado a la función de bloqueo que tiene la melatonina sobre los andrógenos y estrógenos gonadales. Vamos acercándonos ya a la cronobiología de la nutrición, pero es importante que demos otra perspectiva distinta de conceptos que ya entendéis: homeostasis, alostasis, control circadiano. La homeostasis, bueno, pues sabéis que es el equilibrio, el mantener nuestro equilibrio interno. El control circadiano ya lo hemos visto, ¿no? Hay que mantener no solo el equilibrio interno, sino también el equilibrio con nuestro ambiente. Pero la alostasis es tan potente que es capaz de pasar por encima de estos dos controles cuando estamos sometidos a una situación de estrés, y es importantísimo adaptarse a esa situación, de tal manera que es capaz de saltar estos controles, modificarlos, y va a tener un coste, porque si esto se prolonga en el tiempo, la carga alostática va a ser cada vez mayor. Un ejemplo muy sencillo y que viene a colación con la charla que estamos dando es la carga alostática que supone un déficit de sueño. Nosotros no tenemos un almacén de sueño, quiere decir, porque durmamos más horas no vamos a tener esas horas a disposición para gastarlas cuando queramos, pero sí tenemos un déficit de sueño, quiere decir, si no dormimos lo suficiente, vamos a ir acumulando un déficit de sueño que, si no se repara, va a tener una repercusión no solo a nivel circadiano, sino a nivel homeostático. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque veréis que tanto el ritmo sueño-vigilia como el ritmo ayuno-ingesta, quiere decir, están relacionados. Hay una conexión entre el sueño y la ingesta, porque ambos tienen también una regulación, sea circadiana, sea homeostática. Esta diapositiva es muy densa también, es neurofisiología, pero os digo, simplemente para que pues tengáis los datos si queréis profundizar, pero lo veremos en más detalle durante el máster de suplementación y nutrición integrativa de la ESI. Como veáis, mira, esta gráfica, la de abajo, es el modelo a dos procesos que se postula como el más coherente para explicar la regulación del sueño, y plantea dos procesos de control: el proceso homeostático, cuyo sustrato fisiológico es la adenosina. La adenosina, la producción de la adenosina está directamente relacionada con el gasto energético del individuo, de tal manera que nosotros lo que hacemos es ir acumulando una deuda de sueño que viene monitorizada por esta adenosina, y también viene regulado por un proceso circadiano que nos marca cuándo es de día y cuándo es de noche, donde intervienen también la melatonina y la temperatura periférica, ¿vale? Con respecto a la ingesta, pues lo mismo os digan, pues verás aquí a nivel del sistema nervioso central, la ingesta viene regulado sea por factores internos, por factores homeostáticos, como factores externos, entre los que encontramos los ritmos circadianos, ¿de acuerdo? Sabéis que tenemos varios almacenes, tenemos un almacén a largo plazo en el tejido, son señales a largo plazo del inicio o no de la ingesta o de las reservas que tenemos desde el páncreas o desde el tejido adiposo, con la insulina y la leptina, respectivamente, que van a actuar directamente en el núcleo arcuato, mientras que tenemos una señal a corto plazo que informa de las reservas que tenemos y si es el momento o no de comer desde el sistema gastrointestinal, donde está implicada la colecistoquinina y la grelina, que actúan directamente desde el nervio vago. Bueno, pues todos los neuropéptidos que regulan la ingesta tienen secreción circadiana. Por ejemplo, la grelina, por ejemplo, la insulina, o la leptina, que es una hormona anorexígena, quiere decir, se eleva durante la noche para que no nos levantemos a comer cuando tenemos que estar ayunando, ¿de acuerdo? La insulina, veremos también que hay un ritmo circadiano de sensibilidad a insulina, donde la insulina se secreta de manera mucho más eficiente durante la mañana y hay una mayor resistencia a la insulina durante la noche.
Entonces, existe una relación causal entre el sueño y la ingesta, de tal manera que, como os comentaba, se ha observado y hay resultados a nivel empírico que a mayor déficit de sueño, mayor índice de masa corporal. Bastan 2 días durmiendo mal y sin descansar para alterar todas estas hormonas que hemos visto anteriormente. Ojo, por aquí, por ejemplo, si dormimos poco, la grelina, que es, como hemos dicho, orexígena, se produce en exceso, mientras que si dormimos lo suficiente, es la leptina, que es anorexígena, la que actúa con su efecto saciante. Resaltar la orexina, sabéis que el control del sueño viene también marcado por una acción de inhibición de las neuronas orexígenas, es otra correlación entre el sueño y la ingesta. Pasamos también ya que estamos hablando del sueño y de la ingesta, vamos a ver la ruta del triptófano, de metabolización del triptófano, porque tiene un control circadiano. Sabéis que el triptófano es un aminoácido esencial que debe ser ingerido por la dieta, pero no todo está disponible para que pase y atraviese la barrera hematoencefálica, llevando a la producción de melatonina. Parte del triptófano ingerido de la dieta se deriva hacia la formación de niacina vía quinureninas, ¿de acuerdo? Hay una retroalimentación negativa del propio producto final sobre la TDO, mientras que el triptófano que no está que viaja libre en sangre es el único que puede atravesar la barrera hematoencefálica, de tal manera que lleva a la síntesis de serotonina y melatonina. Tened cuidado con los déficits de vitamina B6, de folato, de zinc, de magnesio. Ojo con el SAMe, que es el principal donador de metilos a nivel cerebral. De tal manera que, como veis, la cronodisrupción puede estar actuando al nivel del paso de serotonina a acetilserotonina. Se está también investigando mucho sobre los suplementos proteicos que toman los deportistas, que son muy ricos en aminoácidos ramificados, principalmente porque el paso de triptófano a nivel cerebral también depende mucho de la relación que tenga con este tipo de aminoácidos, y se ve que una suplementación a largo plazo de este tipo de productos puede llevar al deportista a un aumento progresivo del peso y a problemas emocionales, porque estamos disminuyendo la síntesis de serotonina. Vamos a la cronobiología de la nutrición. Existe un reloj circadiano en el tejido adiposo y en el sistema gastrointestinal que marcan ritmos en la digestión y en la absorción de nutrientes. En la alimentación, y también veremos matices de que en la suplementación también el cuándo importan. Igual que se sabe o se sospecha que a nivel histórico y en un sueño prehistórico teníamos un patrón partido de sueño, en investigaciones en aislamiento de voluntarios, estos mantenían un patrón endógeno de comidas de 3, es decir, que tendríamos un poco que reflexionar sobre la merienda y el aperitivo que hacemos antes de la comida. Comer solo 6 horas al día y hasta las 3 puede ser el mejor ayuno intermitente, porque estaría en concordancia con nuestra cronobiología. Quiere decir, vuelvo a repetir, el cuerpo va a identificar luz con actividad y con ingesta, mientras que va a identificar la noche con el sueño y con el reposo y con el ayuno, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que a partir de las 3 hay una mayor insulinoresistencia, y sería coherente, si vamos a un protocolo de actuación de ayuno, mantener este protocolo de ayuno intermitente, comiendo 6 horas al día y concentradas en las horas que van hasta las 3, ¿vale? El comer tarde se ha visto que provoca cronodisrupción. Como he dicho, hay una mayor insulinoresistencia por la noche. Comer o cenar tarde también altera nuestro microbiota, y se está también investigando mucho sobre el timing nutricional, es decir, cuándo introducir en una misma comida los distintos los carbohidratos, las proteínas, las grasas.
El cuándo importa, vamos a hablar de la sensibilidad a la insulina. La insulina se secreta mejor y es más efectiva durante la mañana, pero por la noche perdemos efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, es importante no ingerir azúcares rápidos por la mañana. En general es importante no ingerirlo siempre, pero más fundamentado sobre todo en la mañana, principalmente porque la capacidad para regular el azúcar en la sangre varía a lo largo del día, y por la noche se vuelve mucho más lenta. Tenéis que considerar que tanto los azúcares rápidos como nada de azúcares van a promover insulinoresistencia, bien por saturación, porque estemos metiendo azúcares que se van a metabolizar muy rápido, o bien por agotamiento, quiere decir la secreción basal de insulina sin sustrato. De tal manera que la mayor capacidad también de los organismos para asimilar los carbohidratos por la mañana que por la noche viene explicada principalmente porque los adipocitos van a descansar también por la noche. Hay que considerar también que, como os he dicho, en el tejido adiposo hay un reloj biológico endógeno y existe un orden temporal de expresión de distintos genes que están interviniendo en el metabolismo, en el tejido adiposo, y que están también marcando la expresión, por ejemplo, de aquellos receptores que marcan la sensibilidad a la insulina. Veis también que aparte de nada de azúcares rápidos por la mañana, hay que introducir un poco de proteína en la mañana, principalmente porque nuestras catecolaminas, dopamina, noradrenalina, deben ser elevadas durante el día para predisponernos a la actividad. La tirosina, que es el precursor de la noradrenalina, se obtiene por la ingesta proteica, pero si nosotros metemos azúcares rápidos, lo que va a hacer es que esta tirosina, en vez de ir hacia la síntesis de catecolaminas, se derivará a la obtención de energía hacia el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Entonces, por la mañana es importante azúcares de absorción lenta y proteína, para volver estos azúcares todavía más lentos y para dar un aporte de tirosina a nivel cerebral que haga que nuestros niveles de catecolaminas sean correctos. Otro matiz de que en nutrición el cuando importa y en suplementación también es el tema de el feedback negativo sobre la síntesis endógena del colesterol. La HMG, coenzima A reductasa, es la enzima que interviene y clave en la síntesis de colesterol endógeno. Tenemos el colesterol, lo podemos obtener por la dieta, pero hay un nivel de síntesis endógena. Y el propio producto final de colesterol funciona como feedback negativo sobre la reductasa. Bueno, se sabe que esta enzima tiene su máxima expresión en torno a las 6 de la mañana, de tal manera que si nosotros, aparte de una buena proteína, de un carbohidrato lento, metemos una fuente de buena calidad que nos aporte un poco de colesterol, como puede ser un jamón ibérico, hará que actúe este feedback negativo de colesterol que hemos añadido con el jamón y tenga un efecto estatina sobre la reductasa. Por tanto, la hora correcta a nivel cronobiológico del desayuno estaría oscilando entre las 6 y 7 de la mañana. En la hora de la cena, bueno, pues también hay cosas a considerar, sobre todo en suplementación. Si vamos a suplementar a un paciente con melatonina, tenemos que considerar que un gran porcentaje de la población caucásica tiene un polimorfismo en uno de los receptores de la melatonina presente en las células beta del páncreas, que lo que hace es amplificar los efectos de la melatonina, para bien y para mal. Sabéis que la melatonina no se lleva bien con la insulina y lo que se provoca es un mayor riesgo de diabetes, si suplementamos con melatonina muy cerca de la hora de la cena, de tal manera que es conveniente cenar, dejar pasar 2 horas y media hora antes de irse a dormir, suplementar con la melatonina.
Además, considera también que la metabolización de la melatonina es muy rápida, no más de una hora, de modo que hay que ir hacia melatonina de liberación lenta. Ya por falta de tiempo, pero bueno, ya se está trabajando también sobre el efecto que la microbiota tiene en nuestros ciclos circadianos, bailan al ritmo de nuestros ritmos endógenos, y se está incluso trabajando sobre la potencialidad que tengan los probióticos y la flora intestinal de actuar sobre el restablecimiento de nuestra salud circadiana. Hay cosas que decir también en el deporte. El ritmo actividad-reposo ha sido muy investigado. Cosas que veremos también en el máster, pues que la mejor hora para hacer el ejercicio es variable. Pues no es igual si prevemos un ejercicio aeróbico o anaeróbico. Hay que ver la intensidad, hay que ver la duración, la finalidad. Pero si perseguimos una salud circadiana, lo importante es hacer el ejercicio aeróbico por la mañana, porque se ha visto que un ejercicio aeróbico por la tarde, prolongado en el tiempo, va a provocar un desfase y que nuestro centro del sueño se retrase a entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando lo normal es que esté oscilando entre las 2 y las 4 de la noche, ¿de acuerdo? Como os he dicho, ojo con la suplementación con batidos de alta concentración en aminoácidos ramificados, porque intervienen en la síntesis de serotonina y de melatonina. El jet lag, bueno, pues también hay muchas cosas que decir en el jet lag. Hablaremos en el máster de por qué los viajes hacia el este, quiere decir, si nosotros viajamos de Nueva York a Madrid, son mucho más problemáticos que cuando vamos de Madrid a Nueva York. Que a cada órgano le cuesta un tiempo diferente ponerse en hora. El que antes se sincroniza, pues obviamente es el reloj central, pero los relojes periféricos tiene cada uno su tiempo. Y qué implicaciones también asociadas al jet lag, esta vez al jet lag social, tiene el trasnochar sobre nuestra salud. Hablaremos también del trabajo a turnos. Ya ha sido catalogado como posible factor carcinogénico en el grupo A por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. Tienen muchísimos problemas estos sujetos que trabajan en turnos, no ya solo turnos rotatorios, sino turnos nocturnos, encima prolongados durante muchos años, un mayor riesgo de cáncer. Es multifactorial porque está también asociado a malos hábitos a nivel social, que decir, ellos están trabajando, por ejemplo, durante la semana, durante la noche, pero llega el fin de semana y obviamente pues quieren estar en contacto con sus familias y adaptan su hábito nocturno a hábitos diurnos durante 2 días para volver a empezar el ciclo laboral, ¿no? Entonces tiene muchísimas repercusiones que analizaremos durante el máster. Ya hemos acabado, espero que os haya gustado. He querido dar algunos conceptos, ¿no? Pero si necesitáis profundizar sobre alguno de estos temas, podéis hacerlo en el máster de suplementación y nutrición integrativa basado en la evidencia de la Escuela de Salud Integrativa. El módulo 2 está destinado a cronobiología. Y bueno, espero que os haya servido, que os haya estructurado un poco toda la parte de la relación entre el sueño y la ingesta. Es verdad que hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, espero veros en el máster y profundizaremos mucho más sobre todo esto. Un saludo.